Otra vez estamos con medidas perfectas y estamos vamos a ver la medida, la estatura. Medidas de capacidad, medidas de longitud. ¿De qué medidas estamos hablando? Porque la página se llama medidas perfectas. Medidas para medir los líquidos, para medir los sólidos. Para todo hay medidas. Como constructor, ¿cuál es lo que usas para...? La cinta métrica. Las costureras usan la cinta métrica. Medidas. Para todo hay una medida, para ¿verdad? todo hay una medida. Para todo hay una medida. Para el agua, para el café. Para hacer la leche de los niños. La leche de los niños. Para echarle gas a la gasolina a los vehículos. El aceite. Medidas. El carro. El aceite de cocina. Los chefs usan medidas para que salga perfecto una receta. Para todo hay no medidas. puedes equivocar. Para no equivocarse. Y si equivocas las medidas, imagínate que te pongas a hacer la leche del niño. Dice que la receta que solo le pongas una cucharadita de leche y le echas 4. ¿Quién sabe cómo le va al pobre estómago del niño? A Misael ahorita que acaba de nacerle su hijo, cómo tiene que aprender las medidas, ¿verdad? Medidas, es importante, medidas perfectas. Sí es importante la medida, pero cuando yo tenía 12 años, las medidas que pensábamos que teníamos que tener, uno tenía en la mente a los 12, a los 15 años y se apretaba la cintura. Nosotros las mujeres nos apretábamos la cintura. Mi hermana, si me ve, a mi hermana le decían que era cintura de avispa, que era muy flaquita de su cintura. Y le decían los compañeros en el colegio, lo que pasa es que vos te apretás. Pero no, era natural su cintura, ¿verdad? Para los que la conocen. No digo cuál de las hermanas, pero las medidas, nos habían metido unos estándares de medidas. Y entonces si no tienes esa medida parece que no estás en lo correcto. Sí, ajá. Que no está en lo correcto, pero ¿cuál es la medida en la que tenemos que tener como personas, como mujeres, como madres, como esposas, como esposos? Y queremos hablar de 2 palabras hoy: fe y obediencia. Las medidas. De medida vamos a estar hablando de la medida de fe. Medida de fe. ¿Qué es la fe? La fe es simplemente estar convencido adentro, acá muy adentro, de algo que todavía no es. Entonces te levantas en la mañana, te subes a tu carro, te subes al taxi, al autobús y naturalmente tienes fe de que vas a llegar al trabajo. Nadie se levanta y se sube al vehículo, al avión, al taxi, pensando que algo va a pasar en el camino. Ni siquiera lo piensa. Entonces, la fe es algo natural que estás seguro de un suceso futuro. Estás convencido de que va a ser así, ¿verdad? Sí, a mi manera, mis palabras de describir la fe es la capacidad que nos da Dios de ver y crear. Imagínense, ver y crear. Como seres humanos, todo el mundo tiene una fe natural y esa es la razón por la cual mucha gente logra cosas grandes, otros no las logran, depende de la fe natural que tenga, pero en Dios, Dios nos da una fe conforme a Él y es maravilloso, es sorprendente porque la fe que Dios da es la fe con la cual Él hizo las cosas grandes y maravillosas que hoy vemos, las galaxias y todas esas grandes cosas que hoy vemos que Él las creó, y vamos a ver que las creó hablando, porque estamos hablando, es que es la capacidad de crear. Entonces Dios también nos imparte a nosotros, en nuestro espíritu, la fe de Él, para poder nosotros ver a través de la fe lo que no se ve naturalmente, ¿verdad? Y crear lo que naturalmente no lo podíamos crear. Entonces, ¿vos dirías que la fe está en todas las personas o que...? Hay una fe natural. Hay una fe natural. Toda persona tiene. Pues se matriculan en la escuela porque tiene fe. Al principio de año, están seguros que van a terminar el año. Van a terminar su año. Y eso dirías que también es fe. Es fe, es una fe natural. Es una fe natural. Por ejemplo, cuando a alguien yo le pregunto, ¿usted me puede cortar el pelo?
Entonces dice sí. ¿Por qué? Porque ella es una estilista. Ahora, si yo le digo a una persona que no ha estudiado ese oficio, y le digo, ¿usted me puede cortar el pelo? Me va a decir, no le quiero arreglar su cabello. ¿Por qué? Porque no ha estudiado eso, no conoce, ese no es su oficio, ¿verdad? Entonces uno confía o tiene fe, o como alguien tiene dinero, él confía en su dinero. Si alguien tiene una capacidad de algo, confía en su capacidad. Si ha estudiado en algo, dice, pues yo sí lo puedo hacer, porque él fue preparado en eso. Es una fe natural. Pero ¿qué crees que esa fe natural que tienen las personas lo lleva a alcanzar cosas extraordinarias que salen del ámbito natural? ¿Tú piensas que sí o que no? Algunas veces sí, pero para lo sobrenatural es la fe de Dios. ¿Y dónde se aprende la fe? ¿Crees que hay que ir a sentarse en una iglesia o algo? ¿Dónde se aprende esa fe? La fe es producto de una relación, porque quien produce esa fe, la fe sobrenatural o la fe extraordinaria, la produce el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el fruto del Espíritu Santo es fe. Entonces, quien produce en el ser humano que ha tenido una relación con Dios, entonces es que recibe esa fe extraordinaria para hacer cosas extraordinarias, que no las hace cualquiera.